Hoy entré a la cocina y la verdad es que me llevé la peor sorpresa. Entre las manchas que se acumulan con el tiempo, el desorden y un asadito que hice ayer con los amigos, la verdad es que quedó muy sucia y al final se termina viendo totalmente distinta a lo que uno quiere. Así que hoy día les voy a mostrar cómo renovar la cocina solo limpiándola. Antes de empezar a limpiar, lo primero es ordenar. Eso nos va a dar de inmediato una sensación de frescura y claridad y nos va a permitir limpiar mucho más tranquilos. Nos tomó unos pocos minutos, pero claramente la diferencia es notoria. Pero esto está recién empezando. Ahora vamos a identificar los puntos críticos a limpiar. Revisando en detalle, me fijé que hay 3 zonas que una vez que las limpiemos van a tener un impacto mucho más grande en nuestra cocina. Debemos limpiar el piso que tiene mal aspecto, encimera, cocina, electrodomésticos y muros o paredes con suciedad acumulada. Mi plan va a ser ir limpiando desde arriba hacia abajo para terminar con el piso para que no se esté ensuciando constantemente. Claramente ustedes en la casa lo pueden hacer como quieran, pero yo voy a empezar por los muros. Hay suciedad visible, pero también hay otra que no vemos a simple vista. Si pasamos el dedo o una toalla de papel, basta para darnos cuenta que es urgente limpiar. En las zonas o manchas más difíciles, voy a usar un producto removedor de grasas. Lo voy a rociar y lo voy a dejar actuar algunos minutos. Para terminar, paso una esponja húmeda un par de veces y listo. El cambio ya es bueno y eso que estamos recién empezando. Ahora voy a seguir por la cocina y los mesones y aquí tengo 2 opciones. La primera es usar un producto de limpieza especializado, que la verdad es que funciona muy bien, o ocupar un arma secreta. El vapor de alta temperatura es efectivo para aflojar y eliminar la grasa, residuos de alimentos y otras sustancias pegajosas sin mucho esfuerzo. El cambio es muy notorio y honestamente es muy satisfactorio ver cómo la suciedad va saliendo. Otra gran ventaja es que el vapor también es muy eficaz para eliminar bacterias, virus y microorganismos en las superficies. Para los quemadores quiero probar un pequeño secreto que me compartieron hace un tiempo que es muy sencillo. Voy a introducirlos en una mezcla de agua tibia, vinagre blanco y bicarbonato. Mientras actúa la mezcla, quiero agradecerles a todos los mensajes que nos dejan en los videos con mucho cariño. La verdad es que me llena el corazón saber que nos están viendo en Colombia, en Perú y en muchos otros países que son parte de la familia Sodimac. Y si tienen alguna idea o quieren ver algún proyecto, escríbanos algún comentario, los leemos todos. Vamos a limpiar muy bien los quemadores con esta escobilla, pero la verdad es que ha salido casi toda la suciedad. Limpiamos bien, secamos y volvemos a instalar. La verdad es que está quedando bastante bien. Ahora nos toca la última zona, que es el piso. Aquí no solo cae la suciedad de los mesones o de los muros, sino que también están las 2 zonas más sucias de la cocina, que son bajo el refrigerador y bajo la cocina. Así que vamos a mover el refrigerador primero para ver con qué nos encontramos. Y nos tomamos con el lugar más sucio de la cocina. Acá termina la comida, suciedad e incluso cubiertos que llevamos meses buscando. Voy a barrer todo el piso para sacar toda la suciedad que pueda y después vamos a aplicar un producto de limpieza especial para cerámico y porcelanato. Deja actuar por algunos minutos y retiro con un trapero. Si el piso está muy sucio, el paso lo podemos volver a repetir. El 90% de la suciedad ya salió, pero nosotros no nos vamos a quedar ahí. Vamos a aplicar un limpiador a vapor para pisos. Lo pasamos al igual que el trapeador regular, lentamente. Pero lo que sucede, al igual que en la cocina, es que el poder del vapor va removiendo la suciedad de manera profunda. Con cada pasada podemos ir viendo cómo estaba el piso antes y cómo está quedando ahora, y la verdad es que está impecable. Solo nos queda preocuparnos de algunos detalles. Al comienzo sacamos todo lo de la cocina, ahora tenemos que traer todo de vuelta, pero en realidad no todo, lo que realmente necesitamos. Aprovechamos este aseo general para darle un toque personal a la cocina. Usaremos plantas, cuadros, manteles, nuevos paños o cualquier otro elemento que te guste. No necesitas invertir mucho dinero para crear un ambiente agradable y acogedor. Comenzamos con una cocina que no estaba pasando por su mejor momento, sucia, desordenada y poco inspiradora. Y la verdad es que con cariño y paciencia, aquí está el resultado. El resultado realmente es asombroso, en especial porque para renovar solo tuvimos que limpiar. El lugar la verdad es que quedó mucho más bonito, inspira buena energía y es una invitación abierta a compartir y a disfrutar con la familia y con los amigos. Espero que este video los inspire a ustedes también a renovar algún espacio de su casa. Como siempre, te dejo el link de todos los productos que ocupamos en la descripción. Yo me quedo aquí disfrutando de mi nueva cocina y pensando qué voy a cocinar para el almuerzo. Suscríbete al canal y recuerda que todos los productos que necesitas para tu hogar los puedes encontrar en sodimac.com
nuestra app y en las tiendas Soymac.